En aquesta ocasió, IA Enginyo s'acosta al punt on la enginyeria i la ciència s'uneixen per tal de donar noves respostes al nostre entorn. Us volem explicar un nou projecte on el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'OPC hi participa. Es tracta de l'anomenat KM3Net, un nou telescopi submarí de nova generació que tindrà com a objectiu la detecció de neutrins que, provinents de l'espai, travessen tota la Terra i des del fons marí van en direcció novament cap a l'atmosfera. Una gran infraestructura que encara no té emplaçament totalment definit i que substituirà l'actual projecte Antares, situat a la Mediterrània davant de les costes de la Provença, a França. El KM3Net tindrà un volum d'1 quilòmetre cúbic i una infraestructura ancorada al fons del mar formada per cables de 700 metres de longitud amb més de 12.000 mòduls òptics. Sabemos que después del Big Bang se separó la materia en dos grandes tipos, la materia que se conoce, que tenemos aquí delante, y que consta de un por ciento o 2% de la cantidad general, y el resto es la antimateria o la materia negra, que es la que no podemos ver, no podemos palpar, y es la más importante, es la que tenemos nuestra. Entonces, unas pruebas, unas marcas de la existencia de esta antimateria la da justamente estas partículas cósmicas que salen de esta antimateria, que atraviesan la materia como la conocemos, como la Tierra, y con esos telescopios somos capaces de detectarlos y hacer como un seguimiento de justamente cuál es el papel que tiene y qué características tienen para que no se desvíen cuando impactan contra la Tierra. La diferencia que hay con los telescopios más convencionales es que en vez de que este mire hacia el cielo, pues mira hacia el fondo marino para justamente detectar un pequeño rayo de luz que las partículas dejan al entrar en el agua cuando salen de la corteza justamente. Entonces miran, es un foco hacia el fondo para captar cuando pasan a través de la Tierra hacia el espacio. Pero la parte, digamos, que detecta los neutrinos son fotosensores, es decir, detectores de luz enormemente sensibles. Enormemente sensibles quiere decir que con 4 o 5 cuantos de luz, que se llaman fotones, ya dan una señal. Entonces esos detectores están en el fondo marino. En esas líneas hay una especie de matriz con todos esos detectores que están observando qué hay. ¿Qué observan normalmente? Normalmente lo que observan es, primero, el potasio del agua, que es radiactivo. Está emitiendo luz de vez en cuando, hay... Dos, animalitos que pasan normalmente a muy alta profundidad, a muy baja profundidad, hay menos, pero hay microorganismos que están emitiendo luz, esos son otros. Lo más frecuente siguiente es partículas que vienen de la atmósfera porque ha habido rayos cósmicos. Vienen rayos cósmicos enormemente energéticos, chocan con la atmósfera y producen una cascada. La mayoría de las partículas, por fortuna, se absorben, pero hay unas que se llaman muones, que son muy penetrantes, que llegan al agua, a la superficie, atraviesan toda la superficie y cruzan nuestro detector. Esa es la siguiente fondo de luz que tenemos, o sea, el potasio, los animalitos y el fondo de luz que no nos interesa. Nos interesa como calibración, que son muones hacia abajo. No nos interesan porque esos muones pueden venir de neutrinos o de otras cosas, pero los que vienen hacia arriba sí. Si hay un muón que viene hacia arriba, ese solo ha podido venir de un neutrino, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las fuentes principales de luz. El de Marsella se llama Antares, funciona desde el 2007 y es 50 veces más pequeño que el que se construirá. Por lo tanto, es un precursor. Hoy en día es el más grande que hay en el mar, pero claro, visto estas dimensiones de este nuevo, pues será uno que cerrará cuando empiece el otro. Sí. Las partículas que nos atraviesan son muy numerosas, podemos hablar de billones que atraviesan al día, ¿no? Pero son muy elusivas, realmente esta pequeña luz que dejan y este pequeño sonido cuando impactan el agua realmente es muy difícil de extraer del ruido ambiente y de las otras fuentes de ruido que hay, de ruido y de luz, porque en el mar, a pesar de estar en esos fondos marinos, hay unos organismos que emiten luz, y entonces esto es una contaminación para que se detecten estas partículas.
Y entonces, a pesar de tener este bombardeo diario de billones de ellos, pues solamente somos capaces de detectar y de hacer este seguimiento a 1 o 5 al año. Si el nuevo será 50 veces más grande, pues será de unos 100 a 150 al año. Todos los datos que se recogen de ese observatorio, evidentemente son 1000 líneas, por tanto son datos en continuo, que no solamente serán de luz o de acústica, sino hay también otros instrumentos que estarán puestos para que se aproveche justamente la existencia de este soporte, de esta plataforma. Por tanto, todos estos datos van a fluir en tiempo real hacia tierra a través de cables de esa fibra. Y por lo tanto habrá que hacer una gestión de todos estos datos que se tendrá que almacenar y tratar en tiempo real para luego que se reconstruye y cada vez se comunique a otros centros socios de este proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de unas infraestructuras grandes para que justamente sean capaces de acoger toda esta tecnología y esta maquinaria. Toda la mecánica de la línea, que eso ha sido un verdadero sufrimiento porque las compañías telefónicas sí que sabían tirar cables en el fondo del mar, pero lo que no se había hecho nunca es poner 700 metros flotando y con tensiones de tonelada, de 1 tonelada, tonelada y media, ¿de acuerdo? Entonces, hay los flotadores, que en realidad no es un flotador normal, es un material sintético, luego toda la electrónica, porque todo eso, una vez que estos detectores ven la luz, lo digitalizan, lo pasan a binario y tienes todo el sistema, y luego un montón de cosas más que son un sistema, que nosotros le llamamos el reloj, es un sistema que está dando pulsos por todo el detector para dar el tiempo a todo el mundo. Porque claro, si tienes que detectar con 1.000 millonésima de segundo, todo el mundo tiene que saber en qué estado está. O sea, todo el mundo tiene una especie de reloj en el módulo ese. Luego el sistema, por ejemplo, bueno, todo un sistema de funcionamiento, a esos detectores les tienes que dar alto voltaje. Eso lo haces desde la costa, mandar. Es decir, por ejemplo, ha habido una lluvia de bioluminiscencia, ha pasado por ahí un montón de peces, no suelen ser peces suelen ser organismos más pequeños y de repente han cegado tu detector porque emiten mucha luz comparado. Entonces tú lo que haces es, para que no se estropeen los detectores, bajas el alto voltaje. Yeah, so Antares has been operating since 2008. All the funding agencies that contribute funding to Jo només voldria destacar l'aposta de la UPC i del nostre campus cap a la recerca innovadora, cap a ser un punt de trobada que la Universitat Politècnica de Catalunya en el campus de Vilanova i la Geltrú serà durant uns dies el focus d'atenció d'aquesta reunió científica, però també de tots els observadors d'aquí i de fora que estaran molt atents a totes les decisions que aquí es prenguin. No és la primera trobada que es fa aquí, ve sent ja un cert costum que el Michel André ens porti diferents temàtiques. No cal que parlem de la nombrosa quantitat de congressos i trobades i grups de recerca que té la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú, amb l'àmbit del mar també, justament. Però fixeu-vos que més de 100 científics d'arreu del món que decidiran la implantació d'un telescopi submarí importantíssim i que té unes connotacions a nivell no de recerca científica, sinó d'economia a gran escala per tot el món. I això ho farem a Vilanova i la Geltrú. Entonces, somos socios de este esfuerzo desde nuestro ámbito de experiencia. Aportamos este análisis de los sonidos que ocurren en esos fondos y además de estudiar el impacto de las fuentes que el hombre se produce sobre este medio, aportamos esta ayuda para que se aísle el impacto de estas partículas cósmicas cuando penetran dentro del agua. Tienen esta capacidad de atravesar la materia sin que se desvíen y entonces en vez de observar desde la Tierra hacia el cielo como llegan, son los ojos que miran hacia el fondo marino
para ver cuándo salen de la ecorcia, de la corteza y que penetran en el agua, pues esto crea esa pequeña luz y es esta luz que esos ojos están mirando. Además de la pequeña luz que emiten, también este impacto con el agua hace que se produzca un pequeño ruido y este ruido es parte de estas fuentes que detectamos con estos sistemas desde el lab, porque desde aquí, desde los servidores que están aquí instalados, porque tenemos esta red que está montada justamente para que todos estos datos acústicos nos lleguen en tiempo real a través de Internet y es el único centro que hay en el mundo que permite esta tecnología. Por tanto, este pequeño grano de arena es la que contribuye nosotros dentro de este megaproyecto. I això és tot. Us esperem a una nova edició de iEngine i recordeu que teniu tots els programes a cetip.cat.